Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación a la participación en este webinar. Para mí es todo un honor aquí la invitación, sobre todo por parte de ustedes como grupo y para poder hablar de este tema que realmente nos apasiona a todos, pero no solo nos apasiona, sino que es un tema en el cual nosotros podemos realmente lograr cambios si hacemos cambios a nuestro nivel de sociedad latinoamericana. Vamos a conversar acerca de la prematurez y el virus respiratorio sincitial en América Latina. Por el lado de conflicto de interés, pues tengo que decirles que en este momento para esta charla no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología, tanto del virus respiratorio sincitial como de la epidemiología que tenemos en Latinoamérica del parto prematuro. La infección por virus respiratorio sincitial realmente se ha visto que es la causa de más de 3 millones de hospitalizaciones, pero no solo es esto la hospitalización lo que nos cuesta a nivel de nosotros como sistemas de salud, sino es la carga que tenemos que más o menos fallecen 100,000 niños menores de 5 años de edad por causas de virus respiratorio. Entonces recordemos que para cada uno de nosotros un niño no es una estadística, un niño es un miembro de una familia activo en el cual se tiene toda una esperanza. Entonces nosotros por eso cuando muchas veces vemos los números nos quedamos solamente en esto, pero tenemos que ver lo que implica cada uno de estos niños en nuestras familias. El 99% de las muertes, muy a nuestra tristeza, ocurren en países de bajos ingresos y de ingresos medios, porque muchas veces es simple y sencillamente por el acceso a la salud, por el acceso a su nivel de atención primaria, porque no hay ni siquiera los recursos de vacunación adecuados para un niño con una enfermedad pulmonar o muchas veces no tenemos una detección tal y como tiene que hacer. Realmente la prevención de las infecciones de virus respiratorios y sobre todo de este virus respiratorio sincitial ha sido identificado como una prioridad clave y por la Organización Mundial de la Salud. Y en los últimos 20 años fue muy importante, que es también lo que sucedió. Se venía trabajando mucho en la prevención, viene la pandemia y en eso todo no se enfocan nuestros esfuerzos hacia el SARS-CoV-2. Entonces, durante lo que fue el año 2021, 2020 y 2021, nosotros vamos a tener que el virus respiratorio sincitial, al estar utilizando absolutamente todos nosotros mascarillas, estar en este distanciamiento social, pues obviamente dejamos de percibirlo. ¿Y qué fue lo que pasó el año pasado? Era lo que estaba realmente visto, que íbamos a tener un repunte de todas las infecciones respiratorias. Y dentro de esta, lo que vimos nosotros en cada uno de nuestros países latinoamericanos, en los cuales tuvimos picos de infección respiratoria por virus respiratorio sincitial muy agresivos con alta ocupación a nivel de las unidades de cuidados intensivos. El nacimiento de niños prematuros también, ¿qué se ha visto? Se asocia con un riesgo muy elevado de problemas clínicos en edades tempranas, sobre todo cuando en el niño prematuro hemos tenido complicaciones a nivel pulmonar. Y sabemos que el pulmón tiene un desarrollo importantísimo durante el tercer trimestre del embarazo. Entonces, entre menos sea la edad gestacional con la que nazca este niño, más daño pulmonar podemos tener y vamos a tener cambios que llegan a convertirse en ellos en displasias broncopulmonares, que son procesos a nivel del pulmón que requieren una atención adecuada y son niños que muchas veces durante sus primeros años de vida van a tener sibilancias, que son los pitillos en el pecho. La mayor complicación sí se ha visto en niños, sobre todo menores de 32 semanas de edad gestacional. ¿Por qué? Porque ahí hay una fase del crecimiento pulmonar importante. Y otros problemas que podemos tener asociados, por ejemplo, son enfermedades neurológicas. ¿Por qué?
porque el niño no recibe una adecuada oxigenación, no tuvo una atención tal vez como idealmente nosotros hubiéramos deseado, y este niño al tener un problema neurológico va a tener problemas de deglución, mal manejo de secreciones, eso se asocia con su enfermedad respiratoria y entonces vamos a tener que una infección respiratoria va a ser mucho más agresiva en este grupo de pacientes. Los factores de riesgo que realmente se han hablado y habla aquí la OMS para desarrollar la enfermedad, veamos, son los niños menores de 12 semanas de edad. ¿Por qué el niño menor de 12 semanas de edad? El niño menor de 12 semanas realmente es un niño que su sistema inmune todavía es muy deficiente y él puede llegar a desarrollar una enfermedad muchísimo más grave. Por otro lado, tenemos los mecanismos, ¿verdad? Es un niño que está con sus reflejos básicos, no se sienta, todavía no sostiene el cuello y eso es lo normal de un niñito. Por otro lado, los antecedentes del prematuro, entonces en particular, como había dicho anteriormente, el niño menor de 32 semanas o aquel que tenga enfermedades pulmonares, pero secundarias a problemas cardíacos. Todos los niños que tengan cardiopatía congénita con repercusiones hemodinámicamente importantes, ¿qué quiere decir? Son niños que tienen un flujo altísimo a nivel del pulmón, entonces tienen más riesgo de una enfermedad mucho más grave. Es por eso también que, como vemos, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda la profilaxis, ¿verdad? En ese momento con palivizumab, que debe administrarse por lo menos durante el primer año de vida de los lactantes y que cada uno, y en esto sí es importante, cada uno de nosotros como país tiene que tener los criterios que nos diga qué vamos nosotros a hacer con ese niño que nosotros tenemos prematuro menor de 32 semanas. Y para evitar la propagación del virus respiratorio sincitial, pues obviamente lo que nosotros conocemos como la higiene de manos, que nos lo vino a enseñar la pandemia, tenemos que aprender a lavarnos las manos. Tenemos que tener lactancia materna y una vacunación al día para que no solo sea el virus respiratorio, sino que otros gérmenes tampoco nos afecten a nuestros niñitos. En este caso, pues obviamente, como podemos observar aquí tal vez no se vea, no lo puedan ver con claridad, pero para mí lo más importante es que podemos observar como en el año 2020 no hubo virus respiratorio sincitial. En ese momento todos nos encerramos y a finales del 2021 y vemos 2022 comienza de nuevo el virus respiratorio sincitial a circular y muy fuerte. ¿Por qué se da esto? Uno, porque tuvimos un aumento de la bolsa de susceptibles. Hay un gran grupo de mamás que durante su embarazo no tuvieron virus respiratorio sincitial porque uno muchas veces tiene que resfriarse o tiene que estarse resfriando para poder pasar los anticuerpos. Y los niños no fueron a guardería, no tuvieron mucho contacto. Entonces teníamos una enorme bolsa de susceptibles porque son niños que para el 2022 muchos de ellos tenían 1 o 2 años y nunca habían tenido contacto con diferentes tipos de virus. Esto es lo que se ha llamado como el gap inmunológico, que es algo que ya nosotros sabíamos que iba a suceder, ¿verdad? Pero nunca nos imaginamos que tal vez con tal fuerza. Vamos a ver cómo nos va en estos momentos, ¿verdad? Sobre todo que hay zonas que sabemos que estamos a nivel de América del Sur, ¿verdad? En donde obviamente vamos en el proceso de cambio de temperatura, en donde se comienza a enfriar y donde comienzan a circular los virus respiratorios. La definición de prematuridad, obviamente, ¿verdad? También es muy importante para cada uno de nosotros. El nacimiento prematuro se va a definir como todo aquel niño que nazca antes de las 37 semanas de embarazo. Después de las 37, pues obviamente ya tenemos esa maduración pulmonar y ese sistema comienza a responder en una forma adecuada a todos, tal vez un poquito la agresividad del medio ambiente. Hay categorías también de prematuro, que esto es muy importante, el que se llama el extremadamente prematuro, que es aquel que es menos de 28 semanas de embarazo, y el muy prematuro de 28 a 32 semanas, y el pretérmino moderado o el pretérmino tardío,
o el prematuro tardío, que es de las 32 a las 37 semanas. Cada uno de los países tiene su viabilidad. Existen países, por ejemplo, como Japón, que sabemos que tiene una viabilidad que si tienen un parto de 23 a 24 semanas, ya este niño generalmente se le da todo el mecanismo para que tenga una adecuada evolución. Habrá países que tendremos una viabilidad entre las 25 y las 26 semanas, en otros serán de 27 a 28 semanas. Depende mucho de cada uno de nosotros, pero también no es solo que el niño nazca y viva, sino que también la carga que va a este niño, tenemos que darle todo el soporte para que no sea un niño que tenga un problema posterior y que para él sea una discapacidad y para su familia también. A nivel mundial es la principal causa también el parto prematuro, es una causa también de muerte, entonces veamos que se responsabiliza más o menos en el año 2015 de 1 millón de fallecimientos, ¿verdad? Y si nosotros revisamos nuestras tasas de mortalidad infantil, nos vamos a encontrar que los prematuros también fallecen en forma temprana, ¿verdad? Y lo que sí se ha visto es que a nivel mundial, pues sí ha habido un aumento en la tasa de prematuros. Entonces, en esto sí tenemos que tener muy en cuenta que no solo es una política de lo que vamos a hacer con el niño prematuro, hay que tener una política muy clara para evitar la prematuridad en nuestros países. Y en esto es con adecuadas medidas de educación a las madres, evitando el embarazo en madre adolescente, que es una de las que acarrea mayor cantidad de prematuros, dando una adecuada comida, evitando anemia y evitando una serie de circunstancias que nos llevan a las madres a tener partos prematuros. Y las adolescentes, como les decía, hay que tener realmente desde la edad escolar a las niñas, pues obviamente hay que darles una adecuada educación de toda la parte de su salud reproductiva para poder evitar los embarazos en adolescentes. Y esto tiene que ver mucho con los niveles de educación y lo que nosotros les vayamos a decir en las escuelas y en los colegios. Como podemos observar acá, ¿verdad? Las tasas de nacimientos de prematuros, esto sobre todo, ¿verdad? Como podemos ver en este panorama de la salud latinoamericano, ¿verdad? En que nos muestra en el año 2020 cómo existen países que tienen tasas más altas de prematuridad que otros, ¿verdad? Sobre todo que vemos, por ejemplo, Colombia, que está con una tasa alta, y esto también tenemos que tomar en cuenta que muchos países pueden tener aquí un subdiagnóstico, ¿verdad? No todos los partos prematuros tal vez se reportan, depende de zonas alejadas y que sea nuestros niveles de estadística que manejemos en cada uno de los países. Como les decía, en esto que es muy importante, pues obviamente las condiciones pulmonares del niño con prematuridad. Recordemos, y en esto, el niño, cuando se da el embarazo en sí, ¿verdad? Vamos a tener factores antenatales y vamos a tener factores, digamos, de expuesta postnatal para complicarse durante un virus respiratorio. Los factores que nos llevan muchas veces al desarrollo de un parto prematuro puede ser corioamnionitis, por eso hablábamos de que es importante, o sea, esa infección a nivel de líquido amniótico, ¿verdad? Esto nos puede llevar a un parto prematuro, infecciones urinarias, madres, como les decía, con una muy buena alimentación. Hay una cierta susceptibilidad también que se ha visto genética, que se está estudiando. Hay madres que de ahí familiarmente tienen partos prematuros. Y aquí es donde tenemos en esta ventana, en donde vemos el parto, ¿verdad? Obviamente que puede ser después de, cuando es después de las 23 semanas, que en esa tenemos el desarrollo del estado sacular, que es donde se forman los saquitos también para poder después llegar a desarrollar los alvéolos. Entonces, por eso es importante que en la etapa, sobre todo, como podemos ver, entre las 23 y un poquito menos de las 32 semanas, pues tenemos esta etapa sacular,
Ya a las 32 semanas en adelante se establece la etapa alveolar, que es ya donde tenemos el saquito y ya se comienzan a formar los alveolos, que es donde se da el intercambio de gas, el intercambio de oxígeno con el CO2. Y después vamos a tener que ya normalmente posterior a esto, pues uno va a llegar a tener el desarrollo pulmonar en las siguientes etapas de su vida, pero ya esto va a ser después de que uno nazca. Los alvéolos no se comienzan a formar hasta antes de las 36 semanas de embarazo, ¿verdad? Y como vemos, pues obviamente durante yo nazco y durante los siguientes 3 años de vida se siguen formando, y en la edad de la adolescencia se sabe que hay otro impulso para que haya una mejor formación, haya más formación a nivel pulmonar, que esto antes no era conocido. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un bebito que nace de 25 semanas, que estaba en ese momento en su etapa sacular, no tengo todavía los alveolos, ese bebito lo tengo internado en una unidad de cuidado intensivo neonatal, le doy todas las medidas para que llegue a conseguir su desarrollo pulmonar fuera del útero y me le cae un virus respiratorio sincitial, pues obviamente este paciente va a tener menos tejido y va a tener un virus mucho más agresivo que lo puede llevar a una unidad de cuidados intensivos. Como podemos ver también acá, ¿verdad? Obviamente el niño ya cuando nace prematuro, pues tiene una inflamación a nivel pulmonar, ¿verdad? Y en esta inflamación, mucha se va a deber a el oxígeno suplementario, a la invasión pulmonar que uno haga con presión positiva, y esto pues me provoca también cuadros de fibrosis a nivel del pulmón. Entonces ese pulmón ya va a venir un poco más, con más patología, y si tenemos una infección respiratoria que lo afecte, va a empeorar. Y acá lo que tenemos es que, como les decía, estos niños pueden llegar a desarrollar lo que es la displasia broncopulmonar. Como podemos ver en la imagen atrás, esto es una imagen de una radiografía, de un TAC, perdón, en donde podemos observar algunas zonas que son más oscuritas del lado derecho, que parece como una burbujita, ¿verdad? Eso es lo que pasa en la displasia broncopulmonar, que el pulmón se nos va llenando de estos espacios, los cuales son grandes y entonces provocan problemas pulmonares a nivel del niñito pequeño. Hay una persistencia, sí se ha visto. Hay dos definiciones de displasia broncopulmonar. Una que fue la que se describió, ¿verdad? Que se llamaba la vieja displasia broncopulmonar, que era cuando los niñitos eran mayores de 32 semanas. Estos niñitos que lo único que tenía que hacerles era ponerle factor surfactante y les daba ventilación. Estos niños sí se ha visto ya con los años que a edades adultas hasta el 86% pueden tener cambios en la tomografía, ¿verdad? Y con opacidades, disminución en los porcentajes de atenuación, que son esa parte blanca oscura que se ve. Las paredes de los bronquios, de los bronquiolos, son mucho más delgaditas, y tenemos esto, como les decía, como pudimos observar, que era esa imagen redondeada, que son bulas, que se llama esa imagen redondeada. Y tenemos enfisema, que quiere decir varias bulitas de esto que me dan esa imagen de enfisema. Y aparte de eso, también lo que se han llamado las bronquiectasias, que son sitios dentro del pulmón que se inflaman y se llenan de secreción, y son niños que pueden tener problemas de secreción pulmonar a repetición. También vamos a ver la vieja definición de displasia broncopulmonar, ¿verdad? Que la vieja, como les decía, hay estos cambios. En la nueva, que son esos niñitos que son menores de 32 semanas, pues ya ahí, como les digo, ya estaban en una fase mucho menor del desarrollo pulmonar, que es en la fase sacular, y ahí se corta. Pues sí hay unas alteraciones anatómicas, y hay lo que se llama pulmón hiperlucente, que son pulmones que se ven como más oscuros a la hora uno de hacer las radiografías, porque se ve, no se logró formar absolutamente todo lo que fue el pulmón. Y lo que se ha visto en los dos grupos, pues obviamente es que tienen el volumen expiratorio forzado, que es cuando uno lo ponen a soplar en una maquinita y uno tiene que
botar la mayoría de aire en el primer segundo, pues esta es más bajita. ¿Por qué? Porque no logran botar todo el aire que deberían de botar en el primer segundo. Entonces, por eso se habla de un volumen expiratorio disminuido. Sí se ha visto también, ¿verdad? Que los niños que tienen displasia broncopulmonar y los niños que son secundarios a la prematuridad tienen mayor riesgo de hospitalización, hasta un 47, un 43%, esto en varios estudios, como pueden observar aquí, uno del 2014, del 2005 hasta el 2017, tienen internamientos que son secundarios a problemas respiratorios hasta un 55%, y posteriormente pueden llegar a desarrollar síntomas de asma. No es un asma tan de tipo alérgica, sino que es un asma provocada más que todo por la obstrucción que podemos tener. Entonces, porque el asma, recordemos que también es como una sombrilla, entonces estos niños durante los siguientes años de vida pues llegan a tener dificultad respiratoria, pitos, entonces tenemos que tomar esto muy en cuenta. El virus respiratorio sincitial en sí, la displasia broncopulmonar, pues ya tienen que llamar, por lo tanto, la atención, porque vamos a tener mucho más hospitalizaciones en los pacientes con displasia broncopulmonar. Tienen 4 veces más hospitalizaciones que el niño que nació a tiempo, o el niño, como se llama, de término. Acá esto es un estudio muy interesante que se hizo en el año 2019, ¿verdad? Que se publicó, y lo que se hace es una revisión, y esto de los niños prematuros con displasia broncopulmonar, ¿verdad? Y los niños y sus internamientos. Entonces, en esto, pues, se ha visto, ¿verdad?, que en los estudios, que la definición de la displasia broncopulmonar es muy variable en todos los países, pero que sí, el niño tiene, vean, 2,6 veces más chance de hospitalizarse, el que tiene displasia broncopulmonar. 2,9 veces más chance de subir a una unidad de cuidados intensivos. Pero vean que es altísimo, tienen 8,2 veces más problemas de llegar a una ventilación mecánica y 12,8 veces más riesgo de terminar con ventilación de alta frecuencia. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros tomemos esto en cuenta. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un virus respiratorio sincitial, como en algunos países tenemos, bueno, una época, tengo prematuros, ¿verdad? Porque tengo altas tasas de prematuridad y estos niños me llegan a desarrollar también displasia broncopulmonar, el hecho de llegar a tener un virus respiratorio sincitial los va a poner en una situación precaria de gravedad. Tal vez aquí nada más para contarles un estudio pequeñito que hicimos en el Hospital Nacional de Niños. Esto es un estudio que se hizo con pacientes prematuros de nuestro centro. Obviamente no tiene toda la parte estadística como uno le encantaría, ¿verdad? Porque fue un estudio muy pequeñito que pudimos realizar, en el cual tuvimos en una época de virus respiratorio sincitial 141 niños prematuros internados con el diagnóstico de bronquiolitis, porque esto es importante, ¿verdad? Recordemos que la bronquiolitis no la pueden provocar otros virus aparte del virus respiratorio sincitial, pero el virus respiratorio sincitial representa el 85% de todas las bronquiolitis en todas las series que ustedes puedan revisar. Como vemos, el 64% de los niñitos que teníamos eran menores de 32 semanas. Y de estos, pues, el 35,6% aislaron un virus respiratorio sincitial. De esos, fueron 47 niños a los que le tuvimos que hacer el examen y vimos que aislaron. Pero lo más triste de esto es que muchos de ellos cumplían y solo en ese momento 9 habían recibido palivizumab como protección. Entonces, realmente, el virus respiratorio sincitial, vean lo que costó el internamiento de todo este grupo de pacientes, porque en total estuvieron 1,101 días internados en un centro de tercer nivel.
Acá también, ¿verdad? Tenemos que los diferentes también, pues grupos como de Arabia Saudita que nos recomiendan lo que es la profilaxis, ¿verdad? Y sobre todo en época COVID, que nosotros también tenemos que tomar muy en cuenta para la prevención de nuestros pacientes. Ahora, ¿cuáles han sido también las recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría, por ejemplo, para la prevención? Pues el uso restringido de la profilaxis en niños menores de 29 semanas, por ejemplo, el efecto no era medible y lamentablemente, pues el haber bajado la Asociación Americana de Pediatría la edad de poner el palivizumab, pues obviamente nos afectó el resto de los niñitos que los papás dijeron, bueno, ¿y qué pasa con los de menos de 30, 31 y 32 semanas? ¿Qué vamos a hacer con estos niños? Pues esto obviamente dio a que se hiciera un estudio, ¿verdad? Del efecto, por ejemplo, de esta profilaxis y que se publicó en el año 2017 de este grupo de pacientitos. Y este estudio pues, se realizó en Estados Unidos y en Canadá, y en donde, pues obviamente vean que se identificó virus respiratorio sincitial en el 47% de los niños prematuros, pero que también se vio que el palivizumab prevenía la admisión en la unidad de cuidados intensivos en los niños de 29 a 35 semanas y en menores de 6 meses. Entonces, por lo tanto, es un grupo que también tenemos que tomar muy en cuenta. Acá, ¿verdad? Un enrolamiento, esto es un estudio realmente muy bien hecho, ¿verdad? Donde podemos observar los criterios de los niños, ¿verdad? Para enrolarse dentro del estudio y donde podemos ver que lo que sí previno el ingreso a la unidad de cuidados intensivos fue más que todo la aplicación del palivizumab contra virus respiratorio sincitial. También, ¿verdad? Obviamente que tenemos que, actualmente existen diferentes grupos que están precisamente trabajando para evitar que tengamos complicaciones con virus respiratorio sincitial. Existe un artículo muy bonito del grupo que se llama PROUD, que es la prevención del virus respiratorio sincitial en países subdesarrollados. Hay 24 expertos a nivel internacional que se reunieron para revisar las necesidades de virus respiratorio sincitial y en esto, pues obviamente, con cuáles son las acciones de prevención y que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Primero, obviamente que validar lo que son nosotros herramientas para hacer el diagnóstico de ver si un virus respiratorio sincitial puede llegar a ser severo. También tenemos el manejo del paciente, ¿verdad? Tener acceso a oxígeno, tener acceso a oxímetros, dar soporte epidemiológico por el virus respiratorio sincitial. Por otro lado, tenemos incrementar el conocimiento de todo el grupo de profesional en las políticas de desarrollo del virus respiratorio sincitial, dar soporte a la parte pública y a empoderar también a toda la que es la parte de nuestra sociedad civil. Entonces ahorita se habla de que existe lo que se llama la medicina de precisión también, que es importante, en el cual vamos a tener cada un tipo de paciente, necesita su tratamiento, pero también nosotros como sociedad tenemos que actuar. Entonces, por eso es importante que como sociedades civiles nosotros nos empoderemos primero teniendo el conocimiento de lo que es la enfermedad. Segundo, sabiendo qué es lo que sucede en cada uno de nuestros países, porque cuando uno busca la literatura a nivel de Latinoamérica no hay muchas cosas. Actualmente en Colombia se está haciendo bastantes estudios y entonces yo creo que esto es importante porque va a permitir, por lo menos en una región grande de Sudamérica, poder identificar los factores de riesgo, porque no son los mismos nuestros factores de riesgo que los de un país que está en primer mundo. Eso sí tenemos que ser muy, muy claros y recordemos también que nosotros tenemos nacimientos de niños con cardiopatía. A diferencia de otros países, hay países en que, por ejemplo, tenemos que el aborto está aprobado, entonces no hay nacimiento de niños con cardiopatías, pero muchos de nuestros países, digamos, no lo tienen, entonces tenemos el niño con cardiopatía y al cual también le tenemos que ofrecer
algo para evitar también el desarrollo de virus respiratorio sincitial y que llegue a ser muy agresivo en ellos. Entonces, también tenemos que preocuparnos por el grupo de pacientes con problemas de cardiopatía. Y si encima tenemos un prematuro con una cardiopatía y toma un virus respiratorio sincitial, ese te ganó, como decimos aquí en Costa Rica, todos los números de la lotería. Entonces, este grupo de pacientes, como les decía, tenemos que cuidarlos porque cada uno de ellos es un ciudadano que va a ser activo para nuestra sociedad. ¿Cuáles son los problemas? Como les decía, pues obviamente los datos muy separados, Colombia por un lado, Costa Rica, Brasil, no hay un consolidado de la información, las medidas deben ser por varios flancos. Primero que nada, tenemos que evitar el parto prematuro. Esa es de las principales cosas. En la medida en que nosotros tengamos un control de parto prematuro, vamos a mejorar a estos niños su vida. Pero si ya nació prematuro, bueno, démosle todas las cosas a la familia para que este bebito tenga una evolución adecuada. También se ha visto que existe inequidades, ¿verdad? En las profilaxis por cuestiones muchas veces económicas y actualmente pues sabemos que se están haciendo ya vacunas para virus respiratorio sincitial, las cuales no han sido fáciles, pero que en el momento en que nosotros ojalá llegáramos a tener una vacuna para virus respiratorio sincitial, pues obviamente vamos a proteger también a este niñito. Y las que están actualmente, como ustedes saben, en investigación son las que, y algunas, la parte de aproximación en madres, que se logren poner tal vez en último trimestre de embarazo. Pero ahorita la que el estudio, hay un estudio muy interesante que acaba de concluir, que es colocarle al adulto mayor. ¿Por qué? Porque también nosotros transmitimos el virus respiratorio sincitial. Entonces, si nosotros también llegamos a una casa donde tenemos un niñito que tiene prematuridad, no vayamos a visitarlo. Es una de las recomendaciones que uno le da como médico. Y si lo tengo que hacer, tengamos un buen higiene de mano. Pero también empoderemos a esos padres para que busquen lo mejor para sus niños y para su protección. ¿Cuáles son los retos? Pues crear una base de datos latinoamericano, tener claras definiciones en nuestro país y trabajar en conjunto con los ministerios de salud para lograr disminuir y dar una atención adecuada en el virus respiratorio sincitial. Muchísimas gracias a todos ustedes y por acá les dejo mi contacto por cualquier cosa que quieran enviarme alguna pregunta, alguna duda. Muchísimas gracias por escucharme.